Hola, mi nombre es Miguel Ferrando y vamos a ver cómo guardar archivos en PowerPoint. Los objetivos de la presentación es conocer los formatos de archivo, los diferentes formatos, guardar ficheros en otros formatos distintos del habitual y ver algunas opciones de almacenamiento, como por ejemplo protección de ficheros. Dentro de las funciones generales de PowerPoint, archivo, inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones o ver, vamos a trabajar especialmente la primera de las opciones de archivo y lo primero que hay que saber es que tenemos muchos formatos de archivo posibles en PowerPoint. El estándar en la versión actual es el que se denomina PPTX, que corresponde al antiguo de las versiones preliminares de PowerPoint que se denominaba con la extensión PPT. Podemos encontrar otros formatos de archivo como POTX. Este es el formato para guardar las plantillas de la presentación. Si queremos utilizar el mismo formato en otras presentaciones con otro contenido, que tenía su equivalencia en el formato antiguo en el .POT. Indicar que también es posible guardar presentaciones en el formato más general de impresión, PDF, que puede ser muy útil en algunos casos donde vayamos a hacer la presentación no tengan el PowerPoint en la última versión. Yo siempre os recomendaría guardarlo simultáneamente, al menos en la versión actual PPTX y en una versión de compatibilidad como podría ser PDF, que es la más compatible de todas, o si queréis adicionalmente PPT también sería correcto. Una opción realmente interesante que no se conoce mucho, pero que os recomiendo muy especialmente, es la posibilidad de guardar como imágenes el PowerPoint. Muchas veces me han preguntado cómo puedo ver un PowerPoint en un televisor de nueva generación. Los televisores de nueva generación no tienen visores de PowerPoint, por lo menos los más estándar. Y por lo tanto lo recomendable sería guardar en un lápiz USB, en un pendrive, un conjunto de fotografías en formato gráfico, JPG, PNG, GIF, BMP o TIFF. Cualquiera de los formatos es posible para este caso. Se guardaría en una carpeta con las 20, 30, 40 presentaciones, imágenes de la presentación como fotografías independientes. Otra opción también es guardar un vídeo completo, incluyendo incluso las animaciones, música y los vídeos que hayamos incrustado dentro de nuestra presentación. Es una opción muy interesante para poder empaquetar una presentación docente o poder hacer un vídeo compacto con títulos y con informaciones breves. Antes de ver, vamos a ver algún ejemplo de cómo poder realizar este archivo. Para ello lo que vamos a hacer es ir al menú Archivo. Aquí tenemos las opciones que comentaba antes. La primera sería Proteger presentación, con la posibilidad, entre otras muchas, por ejemplo, de añadir una contraseña para proteger la presentación si tiene información crítica, o restringir el acceso. Comprobar si hay problemas antes de guardar la versión definitiva, la compatibilidad, ver versiones anteriores. Si se le da la opción guardar, vamos a guardarlo en el formato estándar PPTX. Si le damos la opción guardar como, tenemos la opción de guardar en otros formatos diferentes. Tenemos la opción también de exportar, como crear un documento PDF en formato PDF, el que comentaba antes de crear un vídeo, y podemos también cambiar el tipo de archivo y, por ejemplo, guardar presentaciones en otros formatos como la que decía de plantilla POTX o tipos de archivo de imágenes. Podríamos grabar archivos como fotografías dentro de una carpeta, lo que podría ser muy interesante, por ejemplo, para en el caso de que queramos tener un conjunto de fotografías y poderlas visualizar en un televisor o en algún otro elemento. Bien, volvemos atrás y volvemos a la presentación.
Lo que hemos visto en esta breve presentación ha sido los diferentes formatos de archivo. No hemos visto todos, hay muchos más. Os animo a explorarlos un poco y a conocerlos. Cómo guardar ficheros en otros formatos y exportar la información, por ejemplo, en PDF. Y algunas opciones de protección del documento, como incluir una contraseña en el documento final. Y esto es todo. Muchas gracias.